Muy buenas a todos, en este vídeo vamos a ver cómo funciona Corefactu, qué necesitas para darte de alta y cómo generar facturas y qué podemos ver dentro del panel de control. Lo primero que vemos es la página de iniciar sesión, que en caso de que ya tengáis una cuenta registrada podéis simplemente iniciar sesión con el email y la contraseña. En caso contrario podemos ir a crear cuenta y solo con el email y la contraseña ya podemos iniciar sesión. Vamos a crear una cuenta de prueba para poder visualizar cómo se hace. Corefactu.com. Metemos una contraseña. La contraseña tiene que coincidir. Aceptamos la política de privacidad y las normas de uso del registro de comercio electrónico. Y en este momento te llega un correo electrónico para validar que el email es correcto. Simplemente hacemos clic en el enlace que llega en el correo electrónico y esto valida el correo electrónico. Ahora iniciamos sesión con la cuenta que acabamos de crear y ya tenemos acceso al panel de control. En este panel de control lo primero que se crea es una empresa de pruebas. Esta empresa de pruebas sirve para, pues como bien indica la empresa, el nombre es una empresa para hacer pruebas. Aquí podemos crear facturas, podemos crear clientes, podemos ver un poquito cómo funciona Corefactu al 100%. No tiene ningún tipo de limitación, más allá de que solo puedes crear 500 facturas en total, un poco para que hagas la prueba, son muchas, pero no tengáis problemas en eso. Y a partir de aquí tenemos un panel donde se ven todos los NIFs creados. Un usuario puede tener más de un NIF, es decir, puede tener más de una empresa en el mismo panel de control. Y en este caso vamos a hacer algunas pruebas con la empresa de pruebas y luego veremos cómo crear nuevos NIF. Para entrar en una empresa simplemente le damos al botón de actuar y entramos en el panel de control de la propia empresa. En esta primera pantalla vemos dos gráficas, una agrupada por mes y una agrupada por año, en las que vemos los siguientes datos. Por un lado tenemos una gráfica mensual y una gráfica anual, donde tenemos los siguientes datos. Peticiones Corefactu es un número que solo variará de 0 en caso de que se utilice la API. Peticiones a EAT son las peticiones que se hace a la hora de enviar facturas, enviar rectificativas, enviar cualquier tipo de petición a la EAT para actualizar el estado de una factura. El número de facturas es pues, el número de facturas real que se han mandado. En este caso la diferencia entre peticiones a EAT y el número de facturas es que tú puedes tener una factura pero puedes tener 3 peticiones a la EAT porque hayas hecho 2 rectificaciones de esta factura, de manera que saldrán 3 peticiones a la EAT y una única en el número de factura, y en el importe de facturación pues el importe de facturación de la fecha de la franja indicada, ¿no? En este caso septiembre de 2025, como es una empresa nueva, todavía no tenemos nada. En todas las pantallas tenemos un interrogante donde podemos visualizar la información necesaria de esta pantalla, un poquito de información extra, y en caso contrario, cualquier duda podéis contactar con nosotros que os ayudaremos sin problema. En esta pantalla vemos los clientes ya creados, y en este caso no hay ningún cliente todavía creado, pero puedes crear nuevos clientes. Estos clientes son los destinatarios de las facturas que nosotros tenemos. Vamos a crear un cliente de ejemplo, metemos una razón social de prueba, metemos un identificador que no existe, es solo de prueba, pero valida que realmente el NIF tenga unas condiciones adecuadas. Entonces he utilizado un generador para poder hacer la prueba correcta. Prueba de empresa, calle prueba, municipio Barcelona, por ejemplo, 083001, provincia Barcelona, un teléfono 666-777-888 y un email prueba@corefactu.com. Introducimos los datos del cliente, le damos a crear y a partir de aquí aparece un listado con todos los clientes que ya tenemos creados. En nuevo cliente podemos ir creando tantos clientes como necesitemos. En la pantalla de cuentas bancarias podemos crear nuestras propias cuentas bancarias para que los clientes puedan pagar vía transferencia. En este caso, cuando generas una factura, seleccionas el pago vía transferencia y puedes seleccionar una de las cuentas bancarias que ya tienes creadas previamente para que en la factura aparezca el número de cuenta y el cliente pueda ingresarte el importe de esa factura. Vamos a crear una cuenta de prueba con el nombre del banco prueba, código SWIFT no es necesario indicarlo y el número de cuenta. Esta cuenta no existe, simplemente lo he utilizado con un generador para hacer las pruebas. Vosotros tenéis que meter, obviamente, vuestro número de cuenta. La siguiente pantalla que vamos a ver es la pantalla de facturas, donde tendremos las facturas. Vamos a ver primero una diferencia entre facturas emitidas y Verifactu registros, que seguramente esta es una de las dudas que os surgen. Facturas es una factura generada desde nuestro programa.
cada factura se emite a la EAT, de manera que cada factura que generamos se aparecerá también en facturas emitidas. ¿Qué aparece también en facturas emitidas y por qué está separado? El tema de la API. Cuando tú utilizas la API de Corefactu, puedes utilizarla de dos maneras. O bien nos envías los datos de la factura y nosotros desde el programa Corefactu generamos la propia factura, o bien tu propio sistema, tu propio programa ya genera facturas y nosotros simplemente nos mandas la información de esa factura ya generada y la mandamos a la EAT vía Verifactu. De esta manera, la factura que vosotros tenéis queda constancia en Verifactu y no es necesario que generemos la factura desde nuestro programa. Hay que tener en cuenta que a la hora de generar vosotros mismos las facturas no tiene que tener una serie de requisitos para que cumpla en Verifactu. Cualquier duda nos podéis consultar y os daremos las indicaciones concretas. Vamos a generar una nueva factura. Seleccionamos el tipo de factura. En caso de que no sepamos qué es cada tipo de factura, aquí hay una explicación que indica qué es cada uno de los tipos. Lo normal en este caso será un tipo de factura de tipo factura estándar. Fecha de expedición, podemos poner la fecha que consideremos. El número es correlativo a la serie, es decir, si ya tuviéramos una factura con esta serie se autoincrementaría, ¿vale? Para poder cumplir la ley. La descripción de la operación es obligatoria en el tema del Verifactu, factura de prueba. Hacemos siguiente. Seleccionamos uno de los clientes o podemos crear uno desde aquí. Seleccionamos este, hacemos siguiente. Marcamos las líneas de factura, línea de factura, importe, base imponible 200 con 2. Estos serían 200 euros por 2, con un tipo impositivo del 21%. Aquí podemos seleccionar el tipo impositivo que considere que toque para vuestra factura. También podemos aplicar un recargo de equivalencia que se aplicaría por línea, un 5,2 o 1,75 según la ley actual. Podemos aplicar descuentos tanto en porcentaje como en euros por cada una de las líneas. Y podemos hacer el cálculo normal o el cálculo inverso del importe, donde nosotros ponemos o bien el importe y se calcula la base, o bien la base y se calcula el importe. Esto como vosotros consideréis. Podemos añadir una nueva línea de factura 2. Esta es de 100. Con un importe de un IVA diferente, por ejemplo. Y podemos añadir una retención del IRPF, que aquí te calcula el importe total. Le damos a siguiente. Seleccionamos la fecha de vencimiento, seleccionamos la fecha de operación, seleccionamos la forma de pago, la cuenta bancaria que ya hemos creado previamente, estado de factura, podemos poner pendiente o cobrada, observaciones de la factura y guardar factura. Esto ya genera la nueva factura. ¿Qué datos podemos visualizar? Pues la información de la propia factura, podemos visualizar la propia factura con su QR, que es el QR que genera Verifactu, es obligatorio actualmente en las facturas, donde el cliente puede verificar que la factura se ha emitido correctamente a la EAT. Podemos ver el QR también aquí por si queremos guardarlo y pasárselo al cliente directamente. Aquí tendríamos una tercera acción en caso de que sea una empresa que no sea de pruebas, que es poder descargar el PDF. En la empresa de pruebas no se permite por ley, la ley no permite generar facturas falsas, entonces no podemos hacer que podáis ver las facturas desde la prueba, pero cuando tengas la empresa real sí permitirá generar ese PDF y descargarlo. Aquí podemos cambiar el estado del pago, si directamente desde aquí. Podemos utilizar los filtros de búsqueda para filtrar y buscar una factura en concreto. En este caso podemos buscar una de la serie F, que no saldría más que esta porque solo hay una, pero podemos buscar tantos filtros como consideremos. Todas estas facturas aparecerán en facturas emitidas. La diferencia principal entre facturas y facturas emitidas es que aquí solo aparecen las facturas generadas propiamente desde el programa Corefactu y en facturas emitidas aparecen tanto las generadas desde el apartado de facturas como las traídas desde vía API para emitir directamente a Corefactu que las habéis generado desde vuestro programa. Un último detalle es que la factura que hemos generado previamente no aparece porque esta factura no tiene un destinatario correcto y eso lo podemos ver en Verifactu registros. En Verifactu registros vemos todos los registros de una factura. Una factura emitida puede tener varios registros Verifactu. En este caso vemos que, por ejemplo, es una operación de alta, pero podría ser una rectificativa, de manera que una factura emitida podría tener varios registros Verifactu. Esto lo podríamos ver en acciones. Aquí en este caso no aparecen facturas emitidas porque no ha sido correcto el envío a Verifactu, de manera que no se ha generado una factura, ya que el registro enviado no es correcto.
No es correcto porque el mensaje de error te lo indica aquí, te dice error en el bloque destinatario, el NIF no está identificado en el censo de la IAT, es un NIF, como he dicho, de prueba autogenerado para hacer la prueba, pero realmente este NIF no existe. Entonces podemos ver si hay algún error en el envío de las facturas a Verifactu desde el apartado Verifactu Registros. En caso de que la factura sea como correcta, sí que al clicar aquí se vería la factura emitida correctamente. Como en este caso la factura no se ha emitido correctamente, en Verifactu Registros podemos ver que hay un error y cuál es el error concreto. Este error lo devuelve directamente la AEAT. En el apartado de editar empresa podríamos editar los datos de la empresa. En este caso es una empresa de pruebas y podréis editar los datos, pero realmente no servirá de nada más allá de para hacer las pruebas. En vuestro caso, en vuestra empresa, también aparecen dos apartados más que luego veremos en un NIF ya real. En la clave API vemos dos claves, la clave API que sería de la empresa real, en este caso es una empresa de pruebas y no tiene ninguna clave API, y la clave de API de test. La empresa de prueba y la clave de API de test la podéis utilizar para hacer las pruebas que consideréis. Podéis realizar la integración con vuestro programa antes de comprar realmente la suscripción y tener vuestro propio NIF. De esta manera podéis comprobar que la integración funciona correctamente y podéis ver los datos de las facturas emitidas vía API. En el apartado de suscripción veremos la cuota con el uso de facturas según el plan que tengáis y podéis ver si se han superado el número de facturas, etcétera. Y podéis incluso cambiar de plan en un plan real. Vale, ya hemos visto la empresa de pruebas. Ahora, ¿cómo damos de alta un NIF? Aquí en el apartado de añadir NIF te sale una alerta que te dice autenticación doble factor requerida. En este caso lo que tenemos que ir es al apartado del perfil y activar la doble autenticación. Esto ya permite añadir NIF. Esto es por tema de seguridad. Una vez tengamos la doble autenticación, ya podemos dar de alta a nuestra empresa. Simplemente seleccionamos persona jurídica o persona física, metemos los datos de la empresa, vamos a hacerlo como persona física, calle prueba, provincia Barcelona, municipio Barcelona, 08001, un teléfono de prueba, un email de prueba, le damos a guardar y aquí es un paso importante. El documento de representación es el documento que se necesita firmar para darnos permiso a Corefactu para poder emitir facturas en vuestro nombre. Esto hace que no tengáis que subir el certificado digital. Hay plataformas donde tenéis que subir vosotros el certificado digital para poder firmar las facturas en vuestro nombre. Nosotros hemos simplificado este proceso y para que simplemente tengáis que firmar un documento de representación y en este caso Corefactu presenta las facturas en vuestro nombre con vuestro NIF, pero nosotros somos los emisores. Esto es una forma muy sencilla, ya que lo único que tenéis que hacer es descargar el documento, firmarlo y subirlo. Subimos el documento ya firmado. Este sistema hace una validación automática. En caso de que se haya firmado con el certificado digital de los mismos datos que indica el PDF que te descargas, automáticamente el sistema valida que ese certificado es correcto y por tanto te deja continuar. En este caso he subido un documento incorrecto o que no tiene la firma adecuadamente hecha, por lo que tendremos que hacer una validación manual para poder validar este documento. El documento de LOPD es un documento que tiene que firmar la empresa que está cediendo datos a otra empresa. No es responsabilidad de Corefactu hacer esto, es responsabilidad de la propia empresa que está utilizando el software, pero nosotros os damos la opción de descargar este documento, firmarlo y subirlo para que en el caso de que haya una inspección de la LOPD podáis certificar que vosotros firmasteis este documento conforme nos cedíais los datos de vuestros clientes a nuestro software. Como digo, no es obligatorio, pero es bastante recomendable que subáis este documento para que luego, si tengáis una inspección de la LOPD, no haya ningún problema con vosotros. Una vez subido el documento, el siguiente paso es la facturación. Por defecto te pone los datos de facturación de la empresa que has creado. Esto te permitiría que en caso de tener varias empresas pudieras facturar la factura de Corefactu con la misma empresa para diferentes NIFs, o puedes crear un dato de facturación como te interese. En este caso podemos utilizar el mismo. Aceptar, seleccionamos el plan que queramos. La diferencia básica entre los planes es el número de facturas que se pueden generar, el resto es todo exactamente igual, todos tienen las mismas funcionalidades. En este caso vamos a utilizar 500 facturas por mes. Seleccionamos el plan y esto nos lleva a Stripe. Stripe es una plataforma de pago que nos ayuda a nosotros a gestionar todo el tema de la facturación.
el cual la cuota mensual es de 11,90. Al tener un descuento de 3 euros los 3 primeros meses, nos queda en 10,77. Una vez pagado, ya te aparece la suscripción activa. Es posible y se puede dar el caso de que al volver de Stripe os aparezca sin suscripción. Simplemente refrescar la página, y es que Stripe tarda unos segunditos en indicarnos a nosotros que la suscripción se ha validado correctamente. No os preocupéis, simplemente refrescando os aparecerá la suscripción activa. Una vez con la suscripción activa ya tenemos todos los datos que necesitamos. Os informará en caso de que se esté validando el documento. Te indicará que debes de indicar un texto legal en el pie de factura. Puedes subir un logotipo para poder subirlo, para poder mostrarlo en la factura, y validamos el documento. A partir de aquí ya podemos empezar a trabajar de forma normal.